Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Caterina García Delgado. En esta oportunidad voy a hablar sobre el trabajo dispuesto en el taller número 3, que se trata de las estrategias activas y pasivas en el mercado. Para empezar, las estrategias activas o la gestión activa es aquella en la que los gestores de fondo tienen una participación activa en cuanto a la selección de las acciones o los activos que se van a encontrar en la cartera de fondo. Todo esto requiere un tipo de profesionales que estén constantemente analizando el mercado con el fin de que se puedan producir rotaciones en la cartera de las acciones, y para ello debe haber un gestor que debe realizar una buena labor activa en el fondo, y que esté comparándolo con su benchmark. Bueno, el benchmark es una variable con la que se cuenta para poder comparar la gestión que está haciendo el gestor o el fondo de inversión. Es decir, es como una tabla de referencia donde se miden o se verifican los fondos y los comportamientos que se tengan, dependiendo si son mejores o por el contrario peores que dicha referencia. Entre las estrategias o la gestión activa está la técnica del top-down. Pues en esta estrategia o esta técnica, el análisis que hacen los gestores top-down son de datos macroeconómicos mundiales, es decir, de lo mayor, de la economía mayor de cada país, y que determinen qué países son óptimos para invertir y en qué sectores está la tendencia, para elegir las mejores y las más fuertes compañías o las que tienen un mejor recorrido. Lo importante de esta técnica no es tanto en qué valor invertir, sino en qué país o sector hacerlo, ya que esta tendencia es la prevista, es el valor elegido tarde o temprano, tenderá a seguir pues esa tendencia. Otra técnica de la estrategia activa es la técnica bottom-up. Esta consiste en invertir directamente en los valores más atractivos, pero a título individual, es decir, pues cada persona individualmente lo puede hacer sin tener pues un gestor intermedio. En esta tendencia o en esta técnica no es tan importante o no sería tan importante el valor macroeconómico, sino como la tendencia prevista de dichos valores. El gestor no se fija tanto en la economía, sino en qué compañías a su juicio tienen buenos datos fundamentales o buenas perspectivas de beneficio o mejoras en sus ventas, desde el punto técnico, pues para hacer un análisis más eficiente y verificar pues una evolución de la cotización en el tiempo. Y se puede determinar en función de esa evolución histórica como determinar una tendencia futura, y se puede predecir cuál va a ser su comportamiento pues en un futuro. Ahora pasamos pues a las estrategias pasivas. En estas encontramos, digamos que es una postura diferente o opuesta a la estrategia activa. Y en esta estrategia pasiva consiste en elegir una cartera de activos financieros o unos valores que simulen o emulen el comportamiento de un determinado benchmark. En esta gestión se compra el índice, que es la forma de diversificación más amplia que existe, lo que quiere decir que la gestión pasiva no se complica. Simplemente compra el benchmark y pues ya listo. Para ello pues se realiza un análisis previo para saber qué países o actores son los que lideran las subidas. Las ventajas de la estrategia pasiva: una de ellas es la diversificación de la cartera. En esta le ofrece al inversor la posibilidad de diversificar su inversión a un costo básico.
Lo que quiere decir que cuando se diversifica se invierte en varias empresas, no solamente pues se arriesga generando una inversión en una sola empresa, sino que se realiza una inversión en varias empresas, lo cual puede generar rendimientos pues diversificadas con ponderaciones óptimas. Otra ventaja de la estrategia pasiva son las bajas comisiones. Este fondo cotizado lo que hace es replicar el índice, lo que permite que no necesite grandes estructuras, personas o analistas cualificados para tomar las decisiones en el mercado o acciones pues a entrar a invertir en el momento, sino que directamente pues invierte en ese índice y por ende las comisiones van a ser mucho menores que en las de los fondos de inversión. Otra ventaja es el costo de oportunidad. En el costo de oportunidad se ve la rentabilidad que se deja de ganar por tener invertido el dinero en otra inversión que reporta mucho menos. Los fondos de inversión en su estatuto establecen un porcentaje mínimo de tesorería que tienen que mantener en su cuenta corriente. Bueno, de allí pasamos pues a las estrategias de la gestión del riesgo. Si bien es cierto, pues las empresas invierten y pues ellas deben saber que tienen van a tener un riesgo de ganancia o un riesgo pues de pérdida al realizar dichas inversiones. En la gestión del riesgo se pueden encontrar dos variables o dos tipos de riesgo. El primero es el riesgo específico, que se caracteriza por poderse reducir e incluso se elimina por medio de una buena diversificación. Y una segunda estrategia es el riesgo sistemático, que es aquel que no puede eliminarme o no se puede eliminar mediante una diversificación. Bueno, antes pues de cubrir cualquier tipo de riesgo, lo que se debe hacer es identificarlo, verificar pues el tipo de exposición al que tiene la operación y al que se está analizando, y para ello pues es fundamental seguir una serie de pasos. El primer paso o la primera estrategia para la mitigación de la gestión del riesgo es definir el tipo de cobertura que se va a realizar respecto a la gestión del riesgo. Esto quiere decir que si va a ser una cobertura total, se tiene que definir si va a ser una cobertura total o parcial o si no va a tener ninguna cobertura. La segunda estrategia es determinar qué activos y pasivos se verán afectados por las variaciones del interés y pues el tipo de cambio al que se van a someter. Una tercera estrategia se debe cuantificar el riesgo, determinando la volatilidad o los cambios o el flujo de cambio de caja y los beneficios respecto a las variaciones de los tipos de interés y del cambio. Otra estrategia que se evidencia es que se deben identificar los instrumentos y pues los productos de cobertura seguida por el equipo directivo. Los más usados son los contratos a plazo, los contratos de futuro y los contratos de opciones y las permutas financieras. Una siguiente estrategia es que la empresa o la compañía debe planear diferentes estrategias para la gestión del riesgo de cambio y de interés según de cómo se pueda encontrar la empresa. Es decir, según cómo se encuentra actualmente la empresa, se deben planear pues las diferentes estrategias para la mitigación de ese riesgo. Una siguiente estrategia es realizar previsiones sobre la posible evolución de los tipos y poner en marcha estrategias que estén de acuerdo con las líneas maestras seguidas por el equipo directivo. Esa va un poco de la mano de la anterior estrategia. Pues finalmente pasamos como a algo que se llama la teoría de la cobertura y que tiene que ver con la gestión del riesgo. Y pues esta teoría consiste en tomar una posición opuesta al riesgo, ¿sí? Es cubrir ese riesgo. Sin embargo, la cobertura perfecta pues se indica que es muy difícil de conseguir, ya que no se logra, pues en ocasiones no se logra eliminar el riesgo totalmente.
Esto no quiere decir que, pues, que no se llega a un 100%, en muchas ocasiones se llega al 100%, pero pues llegar allí es un poco difícil. Dice que si se desea cubrir el movimiento del precio de un activo determinado con un instrumento de cobertura, lo que se lograría es que las caídas del precio del activo sean contrarrestadas por los ascensos del precio del instrumento de cobertura. Bueno, aquí pues voy a explicar algunas razones para cubrir el riesgo. Una de ellas es los costos de insolvencia. La posibilidad de que una empresa sea insolvente depende del riesgo financiero, es decir, la variabilidad de los flujos de la caja. Otras razones son los costos de agencia. Entre más segura se encuentre una empresa, pues menos necesidad habrá de que integrantes de la compañía o entes externos controlen la gestión. Y finalmente, pues llegamos a hablar del análisis técnico bursátil. Pues el análisis bursátil no es más que un cálculo estadístico que va cambiando en un portafolio que representa un segmento de la economía general. Para ello, pues dispongo como de un ejemplo en el cual un país tiene 10 empresas representativas y que representan pues el 80% de la economía de dicho país. Estas empresas tienen un portafolio que representa la participación en el país. El promedio de todos los portafolios crean un índice, el índice del país, y esto permite determinar si el indicador sube, pues se quiere decir que la economía del país es buena, y por lo contrario, si ese indicador baja, pues se dice que la economía del país está en decadencia o es mala. Bueno, finalmente pues llegamos a las conclusiones en el cual pues la gestión de la estrategia pasiva tiene actualmente muchos clientes o es la estrategia que más clientes o seguidores tiene, puesto que gestionar de manera individual y de forma accesible les genera un costo mucho más bajo que con la estrategia activa. Llegamos a la conclusión que el benchmark es una variable con la que se cuenta para poder comparar la gestión de un gestor o de un fondo de inversión. La gestión activa debería permitir mejores rentabilidades que las que puede ofrecer un benchmark, puesto que para ello se pagan comisiones muy altas. Bueno, se tiene que tener en cuenta que cuando se genera una inversión existen grandes posibilidades de pérdida o de ganancias y que para ello existe la gestión del riesgo que permite verificar y validar pues las mejores estrategias que una compañía debe seguir para mitigar dichos riesgos. Bueno, acá están las referencias y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.